Muy bien, mis queridos hermanos, antes de iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día domingo, como pueden ver, estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio. Estamos viendo todo el proceso de la creación, incluyendo la del hombre, ¿verdad? Y estamos en la lección número 59. Antes de iniciar y abordar este tema, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, para entrar al trono de la gracia y poder tener el oportuno socorro de Dios y tener la información divina que quede en nuestro corazón grabada. Entonces, hagamos uso de esa provisión divina de la confesión y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Como pueden ver, junio no es la fecha, estamos en el día 21. Y la clase es la número 60. Dos cosas que han pasado junto con la computadora que se echó a perder antes de comenzar. O sea que esto se debe pues a la enclaustración que hemos tenido del coronavirus. Se nos va a echar la culpa, sí, de una vez pues, porque ya tú sabes cómo es el asunto. Bueno, de todas maneras, ustedes saben que estamos estudiando este asunto de Génesis. Estamos viendo lo que es el origen y la transmisión de la vida humana en Génesis 2:7. Y ahí tienen ustedes que nos dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y después dice, y sopló en su nariz el aliento de la vida, que es Neshama. Y después de esto fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? Entonces, yo pensé que me estaban llamando por teléfono, pero no soy yo. Entonces, le estamos haciéndonos la pregunta de cuándo comienza la vida humana. ¿Cuándo comienza la vida humana? Y esto es algo que debemos pues contestar a través de la palabra de Dios. Y el tema que estamos discutiendo acerca del origen de la vida humana tiene que ver con dos aspectos. Primero, el origen de la vida humana, como está escrito en Génesis 2, con la creación del hombre en el versículo 7, como les comenté la semana pasada, y la creación de la mujer en los versículos 18 a 22. Pero también tiene que ver con la transmisión de la vida y cuándo comienza la vida humana. Eso es algo muy importante porque siempre ha habido pues estos dos campos dentro de la iglesia, el traducionismo, ¿verdad? Y el otro es el creacionismo. Y fue Tertuliano el que puso inicialmente el asunto del traducionismo, diciendo que el alma era material y que era en el momento en que la mujer queda en estado, era que el alma era transmitida. Y vimos pues todo lo que tuvimos que ver la semana pasada, que nos hace saber que eso no puede ser así, que tiene que ser en el momento de la creación, cuando Él da el soplo de la vida e imputa el espíritu humano. Y recuérdense que en el Antiguo Testamento la palabra espíritu humano es sinónimo con el alma. O sea, nosotros, la definición que se encuentra en el Nuevo Testamento, tenemos la distinción entre el alma, el cuerpo y el espíritu, pero en la creación original habla del espíritu del hombre. Entonces, para saber lo que está ocurriendo tenemos que ir a la palabra de Dios, donde están todas las respuestas acerca de la vida, porque ahí estamos viendo al creador, al diseñador de la vida humana. Nosotros nunca debemos tener miedo de analizar pues correctamente lo que las escrituras dicen. Y en esta iglesia eso es lo que hacemos, ahondamos. No es solamente que te lo dicen, sino que vamos a los originales. Yo les demuestro a ustedes a través de los originales cómo es que esto funciona y por qué han habido tantos errores o esta bifurcación que existe en la iglesia primitiva de este asunto del traducionismo versus lo que es la creación. Entonces, analizando la información, nosotros podemos quedar claros en este asunto para no ser engañados por los sistemas que han sido infiltrados por el sistema cósmico. Porque una vez que tú entras con un error, ese error te lleva a otro lado. Y nosotros queremos estar en el lugar que nos corresponde porque la palabra de Dios es muy clara. Entonces, vamos a estudiar algunos de los pasajes que según algunas personas son problemáticos, y cuando nosotros hablamos con alguien acerca de estas cosas, normalmente tratan de presentar estos 2 o 3 pasajes bíblicos. Y eso es lo que vamos a hacer. Yo les comenté la semana pasada que en el campo del creacionismo, ¿verdad? Del traducionismo, que dice que es en el momento en que la mujer queda en estado, donde se transmite la vida humana, pues ese campo utiliza ciertos versículos bíblicos para respaldar su posición. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a esos 3 versículos bíblicos o 4 versículos bíblicos
que son utilizados por ellos, y vamos a ir a los idiomas originales para saber qué es lo que dice el idioma original, no qué es lo que dice la traducción del original. Recuérdense que la Vulgata es una traducción del griego al latín. Muy interesante. La Biblia está inspirada en el Nuevo Testamento, en el griego común. Tiene algunas porciones de griego ático, muy pequeñitas del griego iólico, pero el Nuevo Testamento generalmente tiene la traducción, es escrito en el griego común, que era el idioma que imperaba en esa época, y es el idioma que amalgamó Alejandro Magno, el famoso Alejandro Magno, que era un genio, y él hizo un idioma para que todas las personas que estaban en su vasto ejército, que venían de diferentes lugares, pudieran entender perfectamente las órdenes que él daba sin equivocación. Y el griego se presta para eso, es muy exacto. Y en el Antiguo Testamento, pues el hebreo. El arameo también estaba después de la deportación, pero más que todo es el hebreo. Entonces, con eso en mente, nosotros podemos ir a los idiomas originales y ver exactamente de qué se trata. Y yo les he comentado que el día de hoy la tecnología ha avanzado tremendamente, y todos estos pergaminos que están disponibles, todos los pergaminos disponibles, ya están digitalizados, ya están puestos en libros, ya podemos ir directamente a ellos con el toque de un solo botón. Pulsando un botón vemos toda la información. Entonces, para los pastores pues es algo maravilloso si estudian. Ahora, el hecho de que estén ahí no significa que los pastores lo aborden. Hay muchos pastores que no les gusta entrar en los idiomas originales, para nada. ¿Okay? Entonces no tienen conocimiento de cómo hacerlo. Pero a nosotros sí, porque esa es la palabra de Dios inspirada. La palabra de Dios no fue inspirada en el español, ni fue inspirada en el inglés, ni en el francés, ni en ninguno de esos idiomas. Fue inspirada ni en el latín, fue inspirada en el griego y en el hebreo. Entonces ese es nuestro deseo, de abordar estos idiomas para poder entender exactamente de qué nos está hablando. Y nos vamos a dar cuenta de que el problema que tenía inicialmente en la iglesia primitiva, porque este Tertuliano se torna creyente en los años 207 más o menos, y tenía un problema, estaba muy metido con todo el asunto de Sócrates, y o sea, tenía muchas filosofías dentro de él, que veía las cosas de una manera diferente. Incluso cuando hablaba del Señor Jesucristo decía que era una persona creada, que no era Dios verdaderamente, sino que era, o sea, tenía problemas, y este es un padre de la iglesia primitiva, ¿sí se dan cuenta? Y él es el que está proponiendo todas estas cosas. Entonces, y claro está, por la política existente, la Iglesia Católica adopta esa posición. Todavía adopta esa posición la Iglesia Católica. Y claro está que nosotros debemos decir, bueno, si hay tantas personas, porque la Iglesia Católica consta con más de 1 billón de personas. Billón. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que creen eso? Bueno, ustedes se dan cuenta que dentro de la Iglesia Católica casi la Biblia no se enseña. Más que todo, eso es una serie de rituales donde tú vas y pasas por una serie de rituales, te mencionan al Señor Jesucristo. O sea, sí me explico, ya nosotros venimos, yo por ejemplo vengo de ese sistema, y yo fui educado en colegios católicos. Entonces yo me recuerdo que lo único que escuchaba cuando estaba creciendo en estos colegios era el catecismo y rituales, y hasta ahí llegamos. ¿Okay? Y mucho hincapié sobre la Virgen, pero no sobre el Creador, no sobre el Salvador, sino de la Virgen. ¿Okay? O sea que siempre hay algo que no concuerda. Eso no significa que dentro de la Iglesia Católica no exista muchísimo creyente en el Señor Jesucristo, que saben que el Señor Jesucristo es el Salvador, ¿okay? O sea que son nuestros hermanos, simplemente que la cúpula ha desviado al pueblo y lo ha llevado a otro lugar. Y la única manera, el único antídoto que nosotros tenemos para que esto opere de la manera correcta es yendo ¿qué? A los idiomas originales, donde se encuentra la información que nosotros necesitamos. Pues con eso en mente, pues, sin tomar en cuenta nuestra posición en este asunto, estos presentan problemas, estos pasajes que existen, pues, por la manera que normalmente son utilizados. Algunas veces las cosas simplemente no son lo que parecen ser en la superficie. A una lectura natural de la Biblia, tú te das cuenta, bueno, eso es lo que dice. Pero yo les he demostrado a ustedes y les he puesto varios versículos, el mismo versículo bíblico va de diferentes versiones, y ven un poquito de discrepancia. Y cuando vamos a los originales, ahí está la luz del Evangelio que brilla perfectamente bien. Entonces, algunas veces las cosas simplemente no son lo que parecen ser en la superficie, pero aún así, pues todas las personas quieren llegar a conclusiones inmediatas acerca del aborto. Y aquí estamos hablando del aborto en este momento. Un tema muy interesante porque tiene que ver con cuándo comienza la vida humana. O sea, algunas personas dicen que es homicidio y otros dicen que no. Y esa posición es correcta o que esa posición es incorrecta.
O sea que cualquiera que sea la posición que tenga la persona que mantenga, es lo que nosotros tenemos que hacer es ir a las Escrituras y que las Escrituras nos digan qué es lo que está ocurriendo. Pero muy pocas personas quieren pues sentarse y considerar lo que dice la palabra de Dios. Ustedes pueden ver que en esta iglesia lo que hacemos es estudiar la palabra de Dios de los idiomas originales, pero esta iglesia no está llena, ¿verdad? De estar llena, esta iglesia tiene que tener, aquí deben haber por lo menos 1000 personas que están pendientes de la palabra. No es así. Muy pocos son los que les interesa entrar y penetrar en este asunto. Entonces, algunas personas simplemente se incomodan con la verdad. O es mucho, hay que ponerle mucha atención y yo no tengo tiempo, etcétera. Están pensando en los asuntos de la vida de fuera. Y el otro problema que existe en las iglesias es que ninguna de estas iglesias comienza con la confesión, como comprenderán. Entonces comienzan a hablar y estás tú en pecado, no has confesado tu pecado y estás escuchando, y lo que estás escuchando está siendo filtrado y distorsionado por la naturaleza pecaminosa. ¿Sí me explico? Entonces hay una serie de factores que son muy importantes. Ellos olvidan que antes de que el sacerdote entrara tenía que lavarse las manos y los pies. O sea, tenía que pasar por la confesión. La confesión limpia nuestros pecados. O sea, purifica nuestra alma. O sea, pues bien, entonces en el tercer capítulo del Evangelio de Juan, Jesús tiene una discusión con Nicodimo. Y lo que les voy a poner aquí es esta discusión, que es muy interesante porque nos deja saber algo acerca del tema. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodimo, magistrado judío, es decir, tenía un alto rango dentro del asunto de los rabinos, pues. Y fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Primero que dice es maestro, no le da la posición de Dios, sino le dice maestro. Rabí quiere decir maestro. Y claro está, pero sí reconoce que tiene algo muy especial este señor, que hace cosas que las demás personas no pueden hacer. Entonces le atribuye a él el poder de Dios para poder hacerlas. Y Jesús le dijo, le respondió, porque ya Jesús en su deidad le puede leer la mente. ¿Okay? Él sabe exactamente lo que está pensando esa persona. Y va directamente, sin perejil ni nada, y le dice: de verdad, en verdad te digo. Cuando la palabra de Dios se utiliza en verdad, está diciendo punto doctrinal. Está hablando con una persona instruida en la ley. Y le dice, punto doctrinal, para comenzar, escúchame lo que te estoy diciendo y te lo voy a poner clarísimo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ellos sabían cuál era el reino de Dios porque para ellos era la ofrenda. Él vino a ofrecerle al pueblo judío el reino de Dios. Pero ellos rechazaron al Mesías, rechazaron al rey. Entonces, él le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué está diciendo al pueblo judío? Si tú no crees en mí, tú no puedes entrar, porque no has nacido espiritualmente. Ese es el verdadero judío, el que cree en el Mesías. Entonces, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo Isaac y Jacob, todos ellos creyeron en el Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces, le dice Nicodimo, ¿cómo puede uno nacer ya siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y nacer, en el vientre de su madre? O sea, que él no entendió el asunto que le estaba diciendo porque era un asunto espiritual y él lo ve desde el punto de vista natural. Y él se queda, pero ¿cómo es posible? Si yo soy grande no puedo entrar de nuevo para nacer otra vez. Para Nicodimo fue una declaración muy confusa entonces, porque en el judaísmo había 6 diferentes maneras en las cuales una persona podía nacer de nuevo. No era que no tenían el concepto, lo tenían, pero tenían muchas maneras de hacerlo. Nicodimo había pasado a través de todas esas etapas. Fíjense ustedes, porque ellos tenían un sistema ritualista para llegar a nacer de nuevo. Tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Muy parecido a lo que sucede pues en la iglesia, en la gran iglesia, que tienes que pasar por esto y esto y esto y esto para subir. No, eso no es lo que te está pidiendo Dios. Entonces, de manera que ahora él pregunta, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Él reconoce lo que en esta conversación está implícito, ¿okay? Que no estamos hablando acerca de la concepción como el inicio de la vida espiritual, sino del nacimiento como un inicio. Entonces, no es sino hasta después de que una persona haya nacido realmente que el tema de la vida espiritual puede salir a relucir. Si tú no tienes vida, ¿cómo puedes tener el tema de la vida espiritual? Tienes que estar vivo para entender el asunto, ¿verdad? O sea que primero tienes que nacer físicamente y después tienes que nacer espiritualmente cuando llegas a conciencia divina. Conciencia divina es la edad en la cual tú preguntas, tiene que haber algo mayor. ¿Okay? Bueno, te quedas viendo un árbol y te dices, ¿quién hizo este árbol? Qué increíble. ¿Por qué sale el sol por allá y se mete por allá? O sea, te comienzas a hacer preguntas porque están las estaciones.
O sea, una serie de preguntas, por qué me corre sangre por las venas y por qué todo el mundo tiene ese 10 dedos? O sea, una serie de preguntas que vienen de diferentes campos que te hacen ver que hay un creador, alguien hizo esto y yo lo quiero conocer. Ese es el punto de conciencia divina. Y ahí llegas por muchas diferentes maneras de conocer que hay un Dios. Entonces, o sea que lo que es implícito en esta conversación entre Jesús y Nicodemo es que el nacimiento es el punto de partida para una nueva vida. En otras palabras, existe una distinción entre lo que está ocurriendo dentro de la matriz y el nacimiento. ¿Okay? Ahora, en el versículo 5 dice lo siguiente Jesús. Le respondió Jesús y le dice, en verdad te digo que el que no nazca de agua, que es el nacimiento físico, es la ruptura de la matriz de la mujer. Cuando va a nacer, ese es el indicio de que está lista para parir. Se le rompe la fuente. ¿Okay? Y entonces dice que el que no nazca de agua, que es el nacimiento físico, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. Entonces ahí divide pues lo natural de lo espiritual. Ahora muchas personas que leen este versículo bíblico dicen que te tienes que bautizar, porque ahí dice que sin agua no puedes, ¿verdad? Es lo primero que le viene, pero eso no es así. Está hablando de dos cosas, de dos eventos completamente diferentes y separados por un periodo de tiempo, porque un bebé no puede, por más de que lo bauticen con agua, no tiene su libre albedrío, que es el factor determinativo para saber si tienes vida eterna o no. Tú tienes que creer por ti mismo, no porque te echen agua arriba. ¿Okay? Ni por sumersión ni por aspersión, ninguna de las dos maneras. Entonces, nacer del agua también tiene que ver con la figura de limpiar, como se ve en el nuevo pacto. Y aquí les pongo a Jeremías 31:33, que nos dice lo siguiente, sino que este será el pacto que yo pacte con la casa de Israel. Recuérdense que Israel tiene pactos con Dios. ¿Quién los inicia? Dios. Dios es el iniciador de los pactos. Firma aquí, yo firmo aquí, este es nuestro pacto y este pacto no se puede quebrantar. ¿Quién lo quebranta? Israel. ¿Quién no lo quebranta? Dios. Dios no puede cambiar. Entonces, con la casa de Israel, después de aquellos días, es un oráculo de Jehová, de Yahweh. Aquí está entre el alemán y el otro, porque aquí está traducido con la Y en el comienzo, que es la palabra que tiene que ser, y tiene la letra A, ¿verdad? Y después la H, pero la B, ya esa B es, ¿de dónde proviene la B? De Alemania, de los traductores alemanes, porque el alemán no tiene la W, es Yahweh. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí viene el influjo de las mentes alemanas que de paso han sido los mejores traductores y los investigadores más fuertes de la Biblia. O sea, históricamente son... Bueno, es increíble porque es la mente alemana. La mente alemana puede, de alguna manera, meterse a los puntos más finitos, hablando generalmente. Pues, la maquinaria que viene de Alemania es espectacular porque ven hasta el último detalle y no puede salir de aquí hasta llegar aquí. ¿Okay? O sea que esa es la mente y hace cosas extraordinarias. Pues también eso, para lo que concierne a la palabra de Dios, eran los expertos máximos que tenían. Y yo les comenté a ustedes que el alemán es muy parecido al griego, que tiene sufijos y prefijos que con una sola palabra te dicen muchas cosas, una sola palabra. Y eso es lo que hace el griego. Entonces, dice, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces aquí tenemos algo que es muy interesante porque él está poniendo la ley suya en el interior sobre sus corazones. O sea que aquí el énfasis es que el nacimiento es lo que comienza la nueva vida espiritual. Tú no le puedes decir esto, que pondré mi ley sobre sus corazones, a menos de que la persona esté viva. No se lo puede hacer un muerto. La persona tiene que estar viva, tiene que nacer primero, tiene que ser un ser viviente para recibir la información, así como nosotros. Aunque parezca que aquí hay un par de muertos, no, todos estamos vivos. ¿Okay? Eso es algo muy interesante. O sea que el énfasis es que ese nacimiento es lo que comienza la nueva vida espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede durante la gestación? ¿Okay? ¿Qué sucede? El proceso de gestación es el proceso de la preñez en la mujer. Primero que todo, existe el óvulo que es fertilizado y en ese momento el óvulo llega a ser un cigoto. Y cuando el cigoto posteriormente se divide, desarrolla de esa manera 2 células. Y después vuelve a subdividirse y hay 4 células. Y después otra subdivisión, 8 células, 16 células, así
Cada vez que hay una subdivisión es algo extraordinario. Llega a trillones en esa subdivisión, a trillones de células, y las células después comienzan a especializarse en órganos. Que esos organismos son formados por la subdivisión de células, y es algo muy interesante porque solamente lo puede hacer Dios. No me vengan a hablar a mí de la evolución, porque esto no puede ser ningún sistema evolutivo, es una cosa demasiado complicada para que sea aleatoria, fortuita o de la manera que lo quieren proponer pues este campo de la izquierda, vamos a ponerlo de esa manera porque así es. No están a la derecha de Dios, están a la izquierda. Entonces, este cigoto inicial no tiene toda la información genética, o sea, sí tiene la información genética que es necesaria para producir la vida humana en un periodo de tiempo prolongado. Ese va a recoger y absorber información. O sea, inicialmente no tiene toda, pero posteriormente, a medida, fíjense lo interesante que es eso. Se comienzan a subdividir las células. Cuando se forman organismos, los organismos se especializan y tienen que recibir información adicional, que solamente la pueden obtener porque se han unido. ¿Se dan cuenta? Entonces, posteriormente, durante el periodo de la gestación, está recibiendo más información, porque se requieren piezas de información unidas con otras piezas de información para formar la información necesaria para formar el próximo paso. Interesante el proceso, ¿verdad? No es así nomás. Entonces, tiene que haber una subdivisión para que exista la especialización. Por ejemplo, las células que producen el corazón son células que hacen ting, 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 ting. Y aquí hay otra que ting, 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 ting. Cuando se unen, ting, 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 ting. Antes estaban así, así, pero ahora no, se unen porque tienen información adicional para lograrlo. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Okay? Entonces, pero esto pues se va a dividir en un par de maneras diferentes. Aquí, primero que todo, después de que llega a cierta etapa, va a convertirse en una masa celular, y en ese momento algunas de estas células van a desarrollar cierto tipo de especialización, como les comenté, que, o sea, organizada, y claro está, parte de esa división se separa y forma la placenta. O sea que todo ocurre ahí, se separa y forma la placenta donde va a estar el bebé incubándose. ¿Quién puede hacer eso? Dios solamente. Y claro está, el asunto es que sin llegar a mucha tecnicidad es que la vida celular, la vida biológica y las membranas fetales son parte de la vida biológica celular. Entonces hay un proceso biológico celular que está ocurriendo dentro de la matriz. ¿Okay? Ese proceso está siendo alimentado por la madre. La madre, ustedes saben que a veces a la madre le dan, eso, aquí le llaman cravings. ¿Cómo dicen eso en español? ¿Un craving? ¿Ah? Antojos. Ah, tú estabas ahí. Son antojos. Y uno dice, bueno, ¿por qué te están dando antojos? Porque el cuerpo está pidiendo eso. Y es algo que lo tienes que tener. ¿Okay? Sí, o sea, es algo que uno, bueno, pero es parte porque en el proceso de desarrollo está pidiendo algo que el cuerpo sabe porque Dios sabe lo que se necesita. Entonces, pero nadie puede decir lo que esa es la vida humana. Esa es la vida biológica. ¿Por qué? Porque el alma todavía no ha sido imputada en ese proceso. No puede poner el alma en un proceso que todavía no es un ser humano, ¿verdad? Que no es un ser ya listo para recibir el alma. Todo es por proceso. Tú no naces con dientes. Es un proceso. Vas a estar alimentándote, te vas fortificando los huesos, primero te salen los dientes de leche, después esos dientes van para afuera y después salen los dientes que vas a tener por un periodo de tiempo. ¿Okay? Lo mismo pasa con la voz. ¿Okay? Comienza con una voz y termina con otra voz. El desarrollo femenino, tú puedes ver. O sea, todo eso viene por etapas. No pasa al mismo, tiene que tener la capacidad del cuerpo para tomar el cambio. Y esa capacidad implica ¿qué? Información. Lo mismo que nosotros, espiritualmente nosotros crecemos y adquirimos la capacidad por medio de ¿qué? De la información. Pero en este caso nosotros somos el que manejamos el asunto. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestro libre albedrío le decimos sí a Dios para que esa información venga. Si tú no dices sí a Dios, esa información no viene a ti. Entonces tiene que haber un libre albedrío que te diga sí quiero la información. Entonces imagínense lo que nosotros hacemos para poder lograr el objetivo. ¿Me estás dando alguna señal? No. Yo pensé que me estaba dando. Bueno, de todas maneras, es algo maravilloso. Ustedes se ponen a pensar que es una cosa extraordinaria, maravillosa. ¿Ok? Y todo este proceso lo tiene Dios y es el que lo ejecuta. Entonces, aquí vemos que nadie puede decir entonces que ahí está la vida humana, porque no está el alma. Pero hay otros problemas con la creación del alma en la concepción, porque si esa masa se subdivide en ese momento, ¿qué tal si hay trillizos o cuadrillizos en esa subdivisión? ¿Qué puede ocurrir? Entonces, había un alma o tres almas antes de eso ocurriera. Eso lo tocamos en las clases anteriores.
no puede existir el alma ahí porque el alma no se puede subdividir. El alma es la verdadera persona. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Pues la vida biológica, y claro, esto no implica precisamente la presencia del alma. Ahí hay rasgos físicos, ahí hay ADN, información que posteriormente va a producir una vida biológica y un cuerpo biológico para tener varios rasgos físicos, talentos, limitaciones, tendencias de la naturaleza pecaminosa, que ahí se van engendrando y provienen pues de nuestro Padre. Entonces, después de esto, eso es parte de la naturaleza pecaminosa que es transmitida genéticamente, tanto de la madre que aporta como del padre que aporta de su contextura genética. Entonces, uno de los problemas que tenemos cuando abordamos este tema es que, perdón, si el alma es creada en el momento del nacimiento, ¿cómo es que eso interactúa con varios rasgos y talentos y limitaciones? Entonces, hay una serie de preguntas e interrogantes pues, que a nosotros nos puede incomodar, pues, que tenemos que resolver, pues, y la Biblia se dirige a todo esto. El cerebro y el cuerpo forman la casa del alma, no solamente el cerebro, sino el cuerpo también. O sea que tenemos una casa física y esa casa física va a tener ciertas limitaciones, tanto en términos del cuerpo físico como en términos del cerebro. O sea que el cerebro es una máquina que es manejada por un motor invisible. Pero eso, algo está manejando tu cerebro. No solamente es invisible, sino que es inmaterial, no lo puedes tocar ni ver, y la controla pues. Pero el alma está limitada por lo que es la estructura física del cuerpo humano. Estamos sumamente limitados, es más, porque lo que tenemos nosotros es orgánico. Y a través de los estudios que yo les he hablado de esto anteriormente, pues la comunicación que existe en el cerebro es química eléctrica. O sea, es el proceso electroquímico que es el que conduce o pasa la información de una célula a otra. Pero la información es, a pesar de que nosotros la podemos procesar rapidísimo, es en mini bits, o sea, pequeñitos, pero está pasando y la información nosotros la podemos ver instantáneamente porque tenemos el equipo con el cual descifrar. ¿Okay? Entonces, es algo muy interesante. ¿Cómo todo esto que les estoy diciendo? Porque quiero llegar a un punto muy interesante. ¿Cómo es que esto afecta el libre albedrío o la voluntad? La limitación que tiene cada ser humano. Pues el libre albedrío no es afectado para nada porque el alma puede utilizar el cuerpo para pecar. Pero eso es más, lo utilizamos, el cuerpo para pecar. Recuérdense que pecar quiere decir desobedecer. ¿Okay? Es desobedecer a Dios. Él no quiere que nosotros hagamos ciertas cosas porque es contraproducente para nosotros. Nos hace mal o hace que comencemos a pensar de una forma torcida, que no es el diseño original. Entonces esa forma hace que tú produzcas cosas que van en contra de tu bienestar o en contra de una relación. ¿Okay? Porque el hombre tiene ese problema. Entonces, cuando alguien le da un derrame cerebral o el desarrollo de algo como la enfermedad de Alzheimer u otras formas de demencia, ¿cómo es que eso afecta la expresión del alma? Es una pregunta válida, ¿verdad? Porque tú tienes libre albedrío y tú, si no tienes con qué pensar, ¿cómo vas a pensar? ¿Cómo vas a hacer uso de tu libre albedrío? Pues hay muchas preguntas que nos podemos contestar, no podemos contestar porque no sabemos exactamente lo que está sucediendo dentro de la persona. Quizás la mejor explicación es que los genes físicos, o sea, la composición genética, limitan cómo el alma se puede expresar. Pero la expresión del alma sigue siendo determinada por la abolición. Y el tema final en lo que concierne a la abolición es la salvación. Ese es el motivo por el cual tenemos la abolición. El principal. Sirve para todo lo demás que hacemos en nuestra vida cotidianamente, pero el motivo principal es tu salvación, porque esa es la intención de Dios, salvarte. Entonces, esto también a nosotros nos ayuda a entender cómo el alma, que es creada simultáneamente, creada y simultáneamente impartida por Dios al cuerpo humano, es corrompida por el pecado. El pecado corrompe al alma. Es algo que lo destruye. Dios es perfecto y no puede crear algo que sea menos que perfecto. O sea que aquí tenemos algo que es muy interesante. Toda esta información va dentro de lo que estamos estudiando, señoras y señores. O sea que cuando nosotros nacemos, en ese instante comenzamos a tomar ese primer aliento de la vida.
Y cuando pasa eso, Dios ya había creado instantáneamente un alma y se la impartió a ese cuerpo biológico y eso es perfecto. Ese es el diseño. Pero tan pronto como el alma es unida con el cuerpo físico que está corrupto y claro sirve al pecado original de Adán, o sea, se debe a eso, que él recibe el pecado original de Adán, el resultado es que el alma llega a corromperse. Y eso es algo que tenemos que ver, porque todos nosotros, todos sin excepción, la Biblia dice que no hay uno bueno, el único es nuestro Señor Jesucristo, del resto nadie es bueno. Entonces tenemos un cuerpo físico que de Adán ha heredado una naturaleza pecaminosa pasada de padre a hijo física y genéticamente. Ya nosotros hemos visto ese proceso y yo se los he enseñado anteriormente. Ahora, en el instante que la vida del alma es impartida al cuerpo físico, al mismo tiempo la justicia de Dios imputa el pecado original de Adán a esa naturaleza pecaminosa genética. O sea que por el hecho de tener la naturaleza pecaminosa genética, el cuerpo terrenal humano, Dios imputa ese pecado original de Adán. ¿Por qué? Porque quiero que sepan que la condenación tiene que preceder a la salvación. ¿Okay? Tiene que preceder. Todos nosotros venimos tronados de fábrica, por eso mismo. Y por eso la persona tiene que creer para ser salva. Y ese es el uso de su libre albedrío. Entonces, de manera que esa persona nace espiritualmente muerta, pero físicamente viva. Físicamente viva, el alma está vigente ya en esa persona, pero esa unión que tenía con Dios originalmente en Adán, ya no la tiene. Para hacerlo tiene que creer en el Señor Jesucristo. Entonces Dios, primero que todo, no es el autor del pecado, pero vemos que el hombre termina pecando. Dios es el autor del libre albedrío y le da al hombre con el libre albedrío la capacidad de hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad. ¿Okay? O sea, y hacer tu propia voluntad en vez de la voluntad de Dios es pecar. A menos de que esa voluntad esté de acuerdo con el plan de Dios. Pero el hombre tiende hacia la desobediencia. Entonces, eso es muy importante. Lo que está haciendo Dios en esos momentos, porque Él no es el autor del pecado, Él está imputando aquello que tiene afinidad con la naturaleza pecaminosa. Se lo está imputando el pecado a la naturaleza pecaminosa humana. Y claro está, la cual pues es el pecado original de Adán. Y así como el alma es creada a la imagen de Dios, también Adán fue creado de la misma forma. Esa naturaleza pecaminosa viene a la casa genética de la naturaleza pecaminosa, que es la que tenemos todos nosotros, y es transmitida biológicamente. O sea, en el momento de la cópula, y cuando la mujer queda en estado, la transmisión de la naturaleza pecaminosa ocurre. Y después de que se transmite la naturaleza pecaminosa, cuando el bebé se engendra y crece, al final del proceso, cuando sale de la matriz, es cuando Dios le imputa la vida del alma. Y cuando se unen los dos, entonces esa persona comienza a corromper el alma, ¿okay? A través de la naturaleza pecaminosa, porque están unidos. Entonces, eso es precisamente lo que nos conduce a la próxima pregunta. Yo, primero que todo, quiero ponerles aquí en la pantalla, que nosotros tenemos tres enemigos. El mundo, ¿verdad? Y lo que ofrece el mundo, la carne, que es la naturaleza pecaminosa humana, que este es nuestro enemigo interno, y Satanás y su organización, ¿okay? Con todo, la religión es parte del sistema, la filosofía es parte del sistema, el bien humano es parte del sistema, todas esas cosas son parte del sistema que utiliza Satanás, pero en estos momentos estamos hablando de la naturaleza pecaminosa imputada a través, no imputada, la naturaleza pecaminosa viene por el proceso biológico de procreación. ¿Okay? Si tienes padre humano, tú tienes la naturaleza pecaminosa. Y a esta naturaleza pecaminosa que existe en todas las células del cuerpo humano, se le imputa el alma. ¿Correcto? Entonces ahora tienes el alma residiendo en una naturaleza pecaminosa humana que influye al alma a desobedecer a Dios. Porque el cuerpo humano tiene ciertos requisitos, que quiere ciertas cosas y el alma pues se rinde a esos requisitos, básicamente. Unos son buenos, otros son malos.
Los que son malos son los que van en contra de lo que Dios nos ha dejado saber a través de la ley. Pero recuérdense que antes de la ley, pues, no se inculpaba por el pecado. No se inculcaba, no se contaba al hombre el pecado porque todavía no había dado los parámetros Dios de lo que era el pecado. Entonces tenemos algo muy interesante en todo esto. Pues eso precisamente nos conduce a la próxima pregunta, la cual es, entonces, ¿cuál es el valor del cuerpo físico en la matriz? ¿Cuál es el valor del cuerpo físico en la matriz? Y claro está, para contestar eso vamos a ir a Salmos 139, 13 y 14, pero eso lo vamos a ver en la segunda clase. ¿Okay? O sea que vamos a comenzar la segunda clase con la pregunta, ¿cuál es el valor del cuerpo físico en la matriz? Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes preparado para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.